Hola, Colo. Buenas, Hola, Colo. ¿cómo andan? Hola, profe. Bueno, espero un minutito más y empezamos. Bueno, ya está, ya se estabilizó el número. Bueno, ahora sí nos toca meternos con el último temita o subtema de trigonometría, que sí tiene mucha aplicación a ejercicios de la guía. Una tanda enorme de problemas que hay al final. Es una extensión del famoso SOHCAHTOA, que todos lo vieron, no sé si en tercero, creo que se ve, o en cuarto, que nos dice cómo en un triángulo rectángulo, conociendo un ángulo agudo y un lado, nos permite calcular el resto de las cosas. Bueno, la idea de lo que vamos a ver hoy, o empezar a ver hoy, porque vamos a terminar mañana, es cómo extender ese trabajo a triángulos que no sean necesariamente rectángulos, ¿sí? Pero vamos a hacer un repasito primero de ángulos y algunas palabritas que necesito que manejen. Así que comenzamos. Vamos a esperar que está entrando gente. Repasamos cositas viejas, como les dije recién. Tipos relevantes de triángulos, algunas palabras que caracterizan algunos triángulos y necesito que lo tengan a mano en el diccionario que uno maneja. Triángulo equilátero, como aquel que tiene los tres lados iguales. Triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales. Una particularidad sobre esta palabra, isósceles, es la siguiente. En matemática, iso significa igual. Y la parte de celes, que viene de skeles, que significa esqueleto. Entonces, un triángulo isósceles, que es el que uno vulgarmente conoce como el que tiene esta forma, se dice, o se llama isósceles porque se dice que es igual que el esqueleto. ¿Por qué? Por las piernas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Los dos lados iguales se entienden como las piernas de un esqueleto que siempre son iguales, ¿no? Entonces, isósceles significa igual que un esqueleto. Una pavadita como para romper con la monotonía. Triángulo escaleno, tiene los tres lados distintos. No tengo ni idea qué significa escaleno. Rectángulo, el triángulo que tiene un ángulo interior recto. ¿Sí? La famosa escuadra, digamos. ¿Sí? El triangulito con el ángulo recto por acá. El triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo interior obtuso. Por ejemplo, podría ser una cosa así, donde este ángulo se ve que mide más de 90 grados. ¿Sí? Uno solo obtuso. Y el acutángulo, el que tiene los tres ángulos agudos, ¿sí? El típico triángulo, bueno, me quedó medio rectángulo, pero suponemos que estos tres ángulos son de menos de 90 grados. Propiedad fundamental, en cualquier triángulo, la suma de los ángulos interiores, de los tres ángulos interiores, siempre es 180 grados. ¿Sí? Hablando un poquito de triángulos rectángulos, son los triángulos que tienen dos lados que forman un ángulo recto, y esos lados se llaman catetos, y un tercer lado, el más largo, que se llama hipotenusa. Esta es la forma tradicional, ahí tenemos un cateto, el otro cateto, la hipotenusa. Como les dije recién, sobre este tipo de triángulos ya vieron en años anteriores cómo trabajar con trigonometría, el famoso SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, etc. De todos modos, si no se lo acuerdan, no se preocupen, no lo vamos a necesitar.
El que se lo acuerde lo puede usar. Y el que no se lo acuerde, perdón, con las herramientas nuevas que vamos a ver, es suficiente porque sirven también sobre triángulos rectángulos. Entonces no hace falta que esto lo repasen. Y acá sí nos metemos entonces con lo nuevo. Triángulos oblicuángulos. Se llaman así a los triángulos que no son rectángulos. O sea, pueden ser acutángulos u obtusángulos. Si no es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Un ángulo oblicuo es un ángulo que no es recto, ¿sí? Vamos a aprender cómo trabajar con trigonometría sobre estos triángulos. La idea es que, conociendo algunos datos del triángulo, solamente algunos datos, puedan calcular la medida del resto de las cosas. Es decir, si en un triángulo yo conozco quizás un ángulo interior y, no sé, y dos lados, bueno, la idea es usar la trigonometría para poder calcular los otros dos ángulos interiores y el lado faltante. Esto de calcularle a un triángulo la medida de todas sus cosas importantes, que son básicamente los tres lados y los tres ángulos interiores, se denomina resolver el triángulo. O sea, cuando se les pida resolver tal triángulo, significa todo lo que no se conozca, calcúlenselo. ¿Sí? Y como dije recién, todo lo que hagamos sobre estos triángulos vale también sobre triángulos rectángulos. Es decir, que estas herramientas que vamos a empezar a ver ahora valen sobre cualquier tipo de triángulo. Por eso no es necesario recordar el manejo sobre triángulos rectángulos. Bueno, empezamos. Ahí tenemos un triángulo oblicuángulo cualquiera, ¿sí? Perdón, Colo, todo lo que íbamos a hacer sobre los triángulos oblicuángulos, ¿qué más íbamos a hacer? ¿Tipo sobre qué otros? Perdón, no te escuché bien o no te entendí. A ver, va de vuelta. En la diapositiva pasada Sí. decía que todo lo que hagamos con los triángulos... Ah, ahí está. Ahí está. Era sobre los triángulos rectángulos. Claro, todo lo que vamos a ver ahora también vale sobre triángulos rectángulos. Si triángulos rectángulos, Bien. todo sirve también. ¿Sí? Bien, A gracias. diferencia del SOHCAHTOA, que solamente funciona sobre triángulos rectángulos y no se puede utilizar sobre otro tipo de triángulos. Esto es universal. Entonces son herramientas que de alguna manera superan a las anteriores y por eso pueden omitir el SOHCAHTOA. Claro, sí, gracias. De nada. Bueno, acá tenemos un triángulo cualquiera. Cuando dibujamos un triángulo genérico, yo trato de hacerlo escaleno. Es un triángulo que tiene tres lados distintos. Es decir, cuando se hable de un triángulo en general, traten de no dibujar ningún caso especial. Es decir, no dibujen un triángulo equilátero, por ejemplo. No dibujen un triángulo rectángulo, ¿sí? No dibujen un triángulo isósceles. Dibujen un triángulo que no tenga ninguna particularidad especial. Entonces ahí tenemos un triángulo bien genérico, que es un triángulo escaleno. En particular también se lo ve acutángulo. Para que las fórmulas que vamos a ver a continuación funcionen siempre bien, hay que ponerse de acuerdo en lo siguiente. A cada lado le damos el mismo nombre que al ángulo interior de enfrente. ¿Qué significa eso? Que si este es el lado A, este es el ángulo A. Si este es el lado B, este es el ángulo B. Y si este es el lado C, este es el ángulo C. Pónganse siempre de acuerdo en eso y respeten esa nomenclatura, porque si no la respetan, las fórmulas que vamos a ver, los teoremas que vamos a utilizar, van a fallar. ¿Sí? Entonces siempre misma letra para lado y ángulo de enfrente. Y acá viene la primera herramienta que vamos a utilizar y es la que vamos a desarrollar hoy, y mañana desarrollaremos la siguiente. Se llama el teorema del seno. Cuando hablamos de un teorema en matemática es una fórmula o un enunciado que es válido siempre, ¿sí? Eso es un teorema. El teorema dice que al dividir la medida de cada lado con el seno del ángulo opuesto, o sea, el ángulo de enfrente, que tiene la misma letra, el resultado siempre es el mismo. Es decir, este teorema dice que en un triángulo como el que está dibujado ahí, el lado A dividido el seno del ángulo A da lo mismo que el lado B
dividido el seno del ángulo B, y eso da lo mismo que el lado C dividido el seno del ángulo C. ¿Sí? Dicho de una manera un poco más compleja, en un triángulo cada lado es proporcional al seno del ángulo de enfrente. Esto se cumple en cualquier triángulo, ¿sí? Y es una formulita que vamos a utilizar, ahora veremos de qué manera. Ejemplo de uso. Vamos a calcular todo lo desconocido en el triángulo cuyos datos se muestran en el esquema. Entonces fíjense que yo sustituí algunas cosas por números, como si fueran datos, pero nos quedan cosas por determinar. Por ejemplo, no sé cuánto mide el lado B, no sé cuánto mide el lado C, y no sé cuánto mide el ángulo interior B. Entonces, esas tres cosas son las que vamos a calcular para resolver este triángulo, y vamos a usar en algún momento este teorema que acabo de enunciar. La parte fácil, empecemos. Si conocemos dos ángulos interiores, el tercero sale inmediatamente, porque hay que acordarse que en cualquier triángulo, lo dije hace un ratito, los ángulos interiores suman siempre 180. Entonces yo conozco este y conozco este es fácil porque tiene que ser lo que falte para 180. Con lo cual, empecemos por lo más sencillito. El ángulo B va a ser 180 menos 36 menos 85, es decir, el ángulo B mide 59. Y ya tengo un problema menos. Listo, entonces fíjense que ya voy poniendo 59 grados en donde está el ángulo B, porque ya no es más una incógnita. Vamos a calcular el lado C usando el teorema del seno, es decir, vamos a empezar calculando este lado de acá. Es arbitrario, podría haber empezado por el B tranquilamente. El teorema del seno dice que si yo a lo que mide el lado C, que es desconocido, lo divido con el seno de 85 grados, que es el ángulo de enfrente, eso me tiene que dar lo mismo que si al lado este que mide 18 lo divido con el seno de 36 grados, que es el ángulo de enfrente. ¿Por qué elijo esa otra división y no la de B dividido seno de 59? Porque si yo eligiera esta, la que involucra también al lado B, tendría dos incógnitas. Y en una ecuación dos incógnitas no sirve, no puedo despejar, necesito tener una sola cosa desconocida. Entonces, ustedes, al momento de plantear el teorema del seno, elijan dividir dos parejitas de lado ángulo de tal forma que haya una sola cosa desconocida. Entonces, planteado lo que acabo de decir, tendríamos 18, insisto con el planteo, 18 dividido el seno de 36 es igual a C dividido el seno de 85. Por favor, acuérdense de poner seno de, que muchos se olviden, ponen 18 dividido 36, no, es el seno del ángulo, ¿sí? Y entonces acá lo que tenemos es una ecuación bastante sencilla. Bueno, acá está lo que acabo de aclarar, ¿no? Al plantear una ecuación usando el teorema, procurar que haya una sola incógnita, si no es absolutamente inútil el planteo. Lo que nos queda acá es una ecuación relativamente sencilla que tenemos que intentar resolver y va a ser bastante rápido. Ahí tengo la ecuación. Bueno, van a la calculadora, 18 dividido el seno de 36 es una cosa que se puede resolver directamente en la calculadora y eso va a redundar en un número. Y el seno de 85 también lo pueden ir calculando y es un número. Nos ponemos de acuerdo en algo de aquí en más hasta la eternidad y el fin de esta materia, que es que siempre vamos a usar 3 decimales al momento de redondear. Entonces, cada vez que ustedes calculen el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente y la pantalla de la calcu se les llene de decimales, tienen que redondear al tercer decimal. ¿Cómo se redondea bien? Mirando el cuarto. ¿Qué significa eso? Si ustedes obtienen como resultado, por ejemplo, 0,7928110, no importa, y sigue. Ustedes quieren redondear a 3 decimales, no significa que cortan acá, eso es truncar. Y yo no quiero truncar, quiero redondear. Lo que tengo que hacer es mirar el que sigue, que es un 8. ¿Sí?
si este que sigue, el cuarto, el primero que descarto, es 5 o más, el último de acá lo tienen que aumentar en una unidad. O sea que el redondeo correcto de esto sería 0,793. Si lo quieren ver de una forma más fácil, 28 está más cercano a 30 que a 20, por eso pongo 3. ¿Sí? Si fuera, en cambio, 0,5, 2, 4, 0, 9, etcétera, y yo quiero redondear a 3 decimales, lo que hago acá es mirar el cuarto, que es un 0, entonces el 4, el último que voy a utilizar, lo dejo como tal. O sea, hay dos opciones, o lo dejan como está o lo aumentan en una unidad, y eso depende del decimal siguiente, con lo cual el redondeo acá sería 0,524. Siempre redondeen y redondeen bien, porque en un cálculo en el que vamos redondeando sucesivamente muchas cuentas, si redondean, ya el simple hecho de redondear genera un error que se va acumulando y que es cada vez mayor. Entonces, en haber redondeado quizás 4 o 5 operaciones, pueden tener una diferencia bastante importante entre el resultado real, correcto, exacto y aquel al cual ustedes lleguen. Entonces, imagínense que si encima redondean mal, o usan solamente 2 decimales, bueno, usar un decimal menos multiplica por 10 el error automáticamente. Entonces, mucho cuidado con eso y concéntrense en los redondeos correctos. Haciendo los redondeos correctos, entonces, la cuenta de la izquierda da 30,623 y el seno de 85 da 0,996. ¿Sí? Y entonces Boludo, a ahora mí no me dio eso en la calculadora. ¿Puede eh, ser? ¿qué te dio? Me dio decimales diferentes. A ver, ¿qué te dio? 30,507. ¿Tenés seguro la calculadora en grados, en Dale? Sí, Arriba tiene la D encendida. sí, ahí lo hago de nuevo y me fijo. A ver, lo estoy haciéndolo. No, 30,623,429. Y si hacemos el seno, yo lo que hice todo junto, no hice el seno primero, pero si hacemos el seno primero, me da 0,588, sería redondeado, y 18 dividido 0,588. No, 30,612. Puede haber alguna diferencia mínima, depende si redondeas el seno de 36 primero o haces todo junto, pero siempre es 30,6 algo. Raro. Ahí me dio distinto, pero no me dio eso, pero no importa igual. Bueno, después Nicolo también me da. porque si está en grados es rarísimo, no debería fallar. Me dio 74, 30,74. No, bueno, no te olvides, después comentame cuando terminemos, así lo vemos. Dale, ¿Qué sí. pasó? Dale. Hola, perdón. Sí, A mí también, después te puedo mostrar cómo tengo también la te dio, calculadora. ¿qué te dio? Lo pasé a D, la calculadora, Sí, porque sí, tenía estamos en G y grados. me da 0, algo. El seno. Sí. Y después tenés que hacer 18 dividido eso. Ah, listo, ¿Está bien? Ahí sale el 30 y pico. Sí, sí. Yo Ahí uso está. una calcu que tengo en el celular, pero la verdad que siempre anduvo bien. Pero bueno, después chequeamos a ver qué pasó. Bueno, para despejarse habrá que pasar el 0,996 multiplicando, algo muy fácil, y ahí tenemos el valor del lado C, 30,501 centímetros. ¿Sí? Bueno, un problema menos. ¿Qué nos queda? Solamente el lado B. Bueno, vamos a volver a usar el teorema del seno. Haciendo un planteo similar, 18 dividido el seno de 36, que es la misma cuenta que planteamos anteriormente, tiene que ser igual a, y ahora uso la división que me involucra al lado B, que es el desconocido. B dividido el seno de 59, que es el ángulo de enfrente. Bueno, hacemos la cuentita, 30,623, lo mismo de vuelta, el seno de 59 que da 0,857. Pasamos eso multiplicando. Y el lado B mide 26,244 centímetros. O sea, es un proceso bastante sencillo, los vamos a ver muy de a poco porque hay muchos problemas y quiero que incorporen bien de a poco y de manera significativa los teoremas para que después, cuando resuelvan problemas, no tengan muchos inconvenientes. Entonces, de manera análoga, digamos, les dejo planteado un problemita a ustedes.
Dice, en un triángulo de lados A, B y C, sabemos que el lado B mide 31 centímetros, el ángulo B, o sea, de enfrente, 60 grados, y el ángulo A, 45 grados. Calcular todo lo desconocido. Entonces, en estos problemas siempre tienen que hacerse ustedes un esquema, un diagrama, digamos, de análisis. Y busquen, como les dije, un triángulo genérico, ¿sí? No lo hagan especial en ningún aspecto. Decidan a quién llaman A, B y C en los lados. Traten de que haya cierta coherencia interna, y eso es a lo que me refiero acá. Si bien un dibujo de análisis no tiene que respetar las medidas dadas, sí debe haber cierta coherencia entre los datos y el lugar que ocupan. ¿A qué me refiero con eso? Este triángulo que yo dibujé es absolutamente universal y genérico. Yo puse que el ángulo de 60 es este y el de 45 es este. ¿Por qué los puse así, no al revés? Porque en el dibujo yo veo que este ángulo es más grande que este. ¿Sí? Entonces, tiene que haber cierta coherencia en ese sentido. Es lo mínimo que uno intenta hacer para que el dibujo sea lo más preciso posible sin volverse loco. Entonces, si tienen que ubicar dos ángulos, y uno es más grande que el otro, el que es más grande, traten de ubicarlo en un ángulo que se vea que es más grande. Por supuesto que este lado en el dibujo de ustedes no va a tener que medir 31 centímetros, eso es absolutamente proporcional, lo hacen a escala. Bueno, les dejé el diagrama hecho, lo que tenía que hacer ahora entonces es repetir un poco el proceso que hice yo para calcular las cosas o los elementos faltantes, digamos, de este triángulo. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a... ¿qué hora es? 25. Bueno, yo ahora me tengo que ir a tomar un recuperatorio, no voy a ningún lado, conectarme a Zoom a tomar un recuperatorio de una económica. Pero les voy a pedir que me manden la resolución de esto, ¿sí? En fotos. Bueno, mándenmelo por WhatsApp. Mándenmelo por WhatsApp y listo. Lo único que les pido, pónganme el nombre arriba, así sé quién me lo manda, porque no los tengo agendados. Y mándenmelo como pauta antes de las 11. A partir de todo lo que reciba después de las 11, nada menos, 11 menos 10. Todo lo que reciba después de las 11 menos 10, después de las 10:50, lo ignoro. Así nos ordenamos un poquitito, trabajan ahora. Y si está bien, buenísimo, y si está mal, no pasa nada, pero mándenmelo. Después lo corregimos mañana. Mañana nos vemos de vuelta y vamos a ver un teorema que se llama el teorema del coseno, que es otra herramienta, y con esas dos herramientas nos vamos a poner a trabajar sobre los problemitas que están al final de la guía. ¿Sí, chicos? Sí. Dale, buenísimo. Les mando un abrazo. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, gracias.